actitudes y valores sociales. Valores sociales. Conjunto de ideas y creencias propias de una sociedad, colectivo o clase social que condicionan el comportamiento humano y el sistema de las normas sociales. Informan de las pautas de comportamiento. Estas pautas de comportamiento social son modos de actuar o de pensar de cada colectivo social, valorados por todos los miembros y sancionados socialmente cuando no se cumplen. La importancia que se le da a determinados valores puede depender de la cultura. Por ejemplo, en las sociedades occidentales y en las orientales se valora de diferente forma el trabajo individual y el colectivo. La jerarquía de los valores depende de la cultura y la sociedad. Los valores sociales informan las pautas ideales de un grupo o sociedad, los modos ideales de pensar y comportarse de sus miembros, la lealtad, la fama, la religiosidad, el honor, el racionalismo, el mercantilismo. Los valores sociales son principios orientadores y configuradores del comportamiento social. Actitudes. Es una tendencia o predisposición aprendida más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente, a favor o en contra, con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales o a una persona o grupos de personas. La actitud es una predisposición para responder de una manera predeterminada a los estímulos relevantes. Pero no todas las predisposiciones son clasificadas como actitudes. Hay que diferenciar a estas de otros estados internos motivacionales o de conceptos como la opinión o los hábitos. Se define las actitudes como una predisposición a la conducta, pero esto no quiere decir que si conocemos las actitudes de una persona podamos predecir con exactitud su conducta. Las pautas internas crean actitudes. Las actitudes, cuando son producto de generalizaciones excesivas, originan unas imágenes mentales, estereotipos, que atribuyen a algún conjunto características favorables cuando son estereotipos positivos o desfavorables cuando los estereotipos son negativos. La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede considerarse como cierta forma de motivación social de carácter, por tanto secundario, frente a la motivación biológica de tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos o metas. Factores que intervienen en la formación de actitudes: la información recibida, el grupo con el que nos identificamos, nuestras necesidades personales, la propia personalidad. Características de las actitudes. Se aprenden en el proceso de socialización. Son bastante persistentes o estables. Son difíciles de cambiar. Sirven de adaptación al medio social. No son observables directamente. Se infieren a través de conductas. Tienen propiedades motivadoras afectivas. Activan y dirigen nuestra conducta hacia una finalidad. Las actitudes se componen de 3 elementos: componente cognoscitivo o cognitivo. Para que exista una actitud es necesario que exista también una representación mental del objeto. Está formada por las percepciones y las creencias hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre él. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden generar actitudes. Componente afectivo. Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las creencias y las opiniones, que se caracterizan por su componente mental. Componente conductual o de comportamiento. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. Factores que pueden favorecer el cambio de las actitudes. La credibilidad del emisor. Cuanto más creíble sea el emisor, más fácil es que cambie nuestro criterio. Información contrastada. Si la información que recibimos está perfectamente contrastada, es más fácil que se produzca un cambio de actitud. Destinatario del mensaje. La motivación personal para el cambio de actitud. Disonancia cognitiva. El concepto
fue formulado por primera vez en 1957 por el psicólogo estadounidense Leon Festinger. Hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes. Por ejemplo, una persona con valores y creencias morales inculcadas desde su infancia puede verse involucrada en acciones que él mismo rechazaría, por lo que se ve motivado a introducir valores superiores que justifican su actitud, en defensa de la patria, al evitar males mayores. Estereotipo. Los estereotipos son generalizaciones subjetivas que describen o valoran de una manera simplista a grupos de individuos, generalmente de un entorno social cercano, simplificando así la realidad. Están basados en las creencias, las cuales no están sujetas a una deliberación racional, sino que son admitidas intuitivamente y emocionalmente como ciertas. Son en su gran mayoría juicios a priori. Los individuos son juzgados no por su conducta efectiva, sino por las ideas preconcebidas respecto al grupo al que pertenecen. Cumple la función, al establecer categorías, de ahorrar esfuerzo al juzgar a las personas. Para Lippmann, el estereotipo tiene 4 características. Es un concepto más simple que complejo. Es más falso que verdadero. Ha sido adquirido más de segunda mano que por experiencia directa con la realidad que supuestamente representa. Es resistente al cambio ante nuevas experiencias. La formación y mantenimiento de los estereotipos se adquieren por experiencia personal y por aprendizaje. Se mantienen por 4 procesos mentales. Percepción selectiva. Solo pensamos en hechos que confirman el estereotipo. Interpretación selectiva. Interpretamos la información en función del estereotipo. Identificación selectiva. Escogemos los elementos en función del estereotipo. Excepción selectiva. Excepción al estereotipo. El estereotipo sirve para justificar actitudes y conductas hacia el grupo estereotipado. Las funciones de los estereotipos, según Tagfel, son funciones individuales o psicológicas. No son meramente cognitivas, sino también motivacionales. Los estereotipos en el nivel individual sirven para ordenar y estructurar la percepción a través de categorías. Cumple la función de simplificar la realidad, permitiendo reducir el esfuerzo cognitivo que supondría procesar el gran flujo de información que recibimos constantemente. Funciones sociales. Los estereotipos cumplen la función psicológica de proteger el sistema de valores del individuo, ya que las categorías sociales están cargadas de valor para las personas. Tagfel plantea 3 funciones sociales. Búsqueda de una identidad positiva. Justificación de acciones contra otros grupos. Y la tercera función social, explicación de la realidad social. Una de las funciones sociales de los estereotipos es clasificar diferencialmente a los miembros del endogrupo y el exogrupo, fomentando la visión positiva de nuestro grupo en comparación con los otros, produciéndose favoritismo endogrupal. La percepción de los miembros de unos grupos de forma más negativa que los otros facilita la justificación y racionalización de ciertas conductas discriminatorias. Prejuicios. El prejuicio es aquella actitud emocional rígida con respecto a los grupos de personas. Los prejuicios son actitudes, pero no todas las actitudes son prejuicios. El prejuicio es una actitud hacia un miembro de un grupo racial, étnico, mayoritario o minoritario que es consecuencia de la pertenencia de dicha persona a ese grupo. El elemento fundamental del prejuicio es que tiene una actitud equivocada o falso retrato de la persona que pertenece al grupo. Allport, no obstante, distingue 2 tipos de prejuicios. 1. Prejuicios de endogrupo. Endogrupos son los grupos con los que nos identificamos afectivamente. A este respecto se entiende por grupocentrismo, la consideración de que lo nuestro es siempre mejor
que el de los demás, precisamente por ser nuestro. Dentro de él, el etnocentrismo se denomina grupocentrismo étnico. Esta fuerza integradora es positiva para la cohesión del grupo, pero pueden surgir efectos negativos si devienen en prejuicios de exogrupo. 2. Prejuicios de exogrupo. Son los referentes a los grupos ajenos. Todo lo que no es endogrupo es exogrupo. Consisten estos prejuicios en una infravaloración de todo lo externo, lo que a veces se transforma, sobre todo en el caso de los extranjeros, en hostilidad abierta como racismo y xenofobia. Formación de los prejuicios. Se forman esencialmente por las siguientes razones. Información escasa y deformada. Tendemos a generalizar y a extrapolar la información de la que disponemos. Excesiva conformidad con los grupos de pertenencia. Se ha comprobado la correlación existente entre los prejuicios de padres e hijos. Se tiene una excesiva conformidad con la opinión del propio grupo. Satisfacen nuestras necesidades de estatus y poder. Mecanismo de defensa del yo. Conflictos intergrupales. Personalidad del sujeto. Los componentes de los prejuicios son los mismos que los de las actitudes. Componente cognitivo son las creencias, los estereotipos o la sobregeneralización, fundamento de todo prejuicio. Componente afectivo, sentimiento de rechazo hacia el objeto de prejuicio. Componente conductual, tendencia a la conducta discriminatoria o segregacionista. Las condiciones que fortalecen el prejuicio son las siguientes. Competición entre grupos, pérdida de prestigio de un grupo por la competición, frustración, cabeza de turco, diferentes pautas morales entre grupos, inferioridad del grupo minoritario en alguna cualidad, condiciones que disminuyen el prejuicio, igualdad de estatus en el contacto interracial, mayor estatus del grupo minoritario, promoción del contacto intergrupal, contacto de naturaleza íntima más que casual, trabajo conjunto entre grupos, clima social favorable. Discriminación. Se entiende por discriminación el trato desigual y diferencial hacia los individuos de un grupo social al que no se pertenece. Es, por tanto, una conducta hostil hacia una persona de un grupo racial o étnico basada en el prejuicio que se tiene hacia el grupo en el que se integra dicha persona. Mientras el prejuicio es una actitud negativa, la discriminación es una conducta negativa basada en sentimientos o pensamientos. En tal sentido, algunos autores lo denominan prejuicio de acción. Personalidad autoritaria. Adorno y sus colaboradores identificaron 9 características de la personalidad autoritaria que frecuentemente aparecen juntas. Se le ha denominado escala F de evaluación, siendo esas características las siguientes. Convencionalismo, sumisión autoritaria, agresión autoritaria, anti-intracepción, superstición y estereotipo, poder e inflexibilidad, destructismo y cinismo, predisposición a creer que las cosas amenazadoras y peligrosas vienen de fuera, dogmatismo. El dogmatismo es la presunción de los que quieren que sus doctrinas y sus aseveraciones sean tenidas por verdades indudables, dando lugar a la intolerancia y al sectarismo. El dogmatismo es un sistema de creencias cerrado que no es conservador. Es un autoritarismo de las posiciones del centro y de la izquierda del espectro político. Adorno y sus colaboradores en el estudio de la personalidad autoritaria se concentraron sobre la derecha política conservadora, en tanto que Roqueach, en 1960, señaló que puede haber autoritarios tanto de derechas como de izquierdas y de centro. Roqueach llamó a este conjunto de características dogmatismo, creó una escala de dogmatismo y lo relacionó sea cual sean sus ideas políticas con una personalidad cerrada, rígida y temerosa. Xenofobia, odio y hostilidad hacia los extranjeros. La xenofobia debe ponerse en relación con el racismo y al respecto hay que decir que las hostilidades raciales existen en todo el mundo y se manifiestan fundamentalmente en los dos siguientes conceptos.
prejuicio hacia o contra un grupo de individuos que se vinculan por una herencia común. Discriminación, comportamiento a favor o en contra de los miembros del grupo. Grupos sociales. Cada persona como miembro de un grupo se caracteriza por poseer una característica común con los demás miembros, la misma ascendencia, proximidad espacial, similares rasgos físicos, desempeñar un rol interrelacionado con el resto o ocupar un estatus grupal, buscar unos objetivos comunes, respetar la normativa que será dictada conforme a los valores del grupo, tener conciencia grupal y respetar tanto las relaciones intergrupales como las intergrupales. Características de los grupos. Conciencia de grupo. Sus integrantes deben tener constancia de su pertenencia a ese grupo, deben identificarse con su grupo y diferenciarse de otros. Debe tener una estructura social estable. Dentro del grupo, cada individuo debe tener una posición determinada. La estructura es lo que da al grupo consistencia y organización. Existencia de roles individuales, destacando el rol de liderazgo, ya que éste influye en el resto de los miembros del grupo. Interacción social como esencia del grupo. Normas de conducta propias y seguidas por todo el grupo. Los miembros del grupo comparten intereses y valores que proporcionan cohesión. La actividad del grupo está dirigida a unos fines determinados. El grupo tiene sentido de permanencia en el tiempo.